nos acompañan en la mesa despierta para arrancar el año con las mesas y les agradezco muchísimo. Los presento por orden de registro de sus partidos. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, y encantado. muy buenos días. Claudia Ruiz Maciel, la dirigente nacional del PRI, gracias. ¿Qué tal? Muy Qué buenos gusto días. verte. Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena. Carlos, buen día. Aprovechar para mandarle una felicitación a la gente. Que tengamos un buen año. Muchísimas gracias. El tema del desabasto de gasolina, la respuesta del gobierno, el tema del huachicoleo, ¿cómo lo están viendo en el PAN, Marco Cortés? Bueno, con mucha preocupación, porque es un tema que se planea, que no debe de ocurrir. El desabasto es a causa de una mala planeación de distribución y de suministro. Es más que claro que el modelo que se implementó, que obviamente nosotros compartimos todas las medidas para controlar el robo de combustibles, pero no está dando resultados. Y el plan, la prevención que se debe usar para que la gente tenga suministro de gasolina, evidentemente no es la correcta. Aquí ya hay imágenes diversas, pero la gente hoy está haciendo filas, como ocurre en Venezuela, buscando tener el combustible, horas. Yo soy michoacano, horas para poder tener combustible. Y es curioso que sean en estados como Jalisco, como Guanajuato, Querétaro, Michoacán. Es curioso que sea en estados que gobierna la oposición. Lo dejo en solamente es curioso. Pero también hay una correlación. Son los estados más productivos del país, en donde el suministro de la gasolina es sumamente necesario. Y hay otro ingrediente que yo hoy quiero agregar. El precio del petróleo ha bajado. El precio internacional del petróleo ha bajado. Y aquí es donde volvemos a preguntar, Carlos, ¿por qué no baja como se ofreció? Y no solo en la frontera marginalmente. ¿Por qué no baja el precio de las gasolinas como se ofreció? Disminuyendo el IEPS, que no se cumplió, como hubo tantas ofertas y propuestas de campaña, y en la legislatura en la que yo estuve tantas veces lo propuso Morena. ¿Por qué no ocurrió? ¿Y por qué no ocurre cuando el insumo principal, que es el petróleo, acaba de bajar de precio? Claudia Ruiz Maciel, ¿cómo lo ven en el PRI? Es uno de estos casos a los que ya nos tiene acostumbrados en la nueva administración a poco más de un mes. Una buena idea que no se sabe instrumentar por falta de conocimiento, falta de planeación, falta de claridad respecto a la complejidad de los problemas públicos y de la función de gobierno. Una buena idea que genera más problemas de los que resuelve. Se busca perseguir delincuentes, pero se castiga a los consumidores. Se busca resolver un problema de seguridad, pero se crea un problema que tiene consecuencias económicas. Creo que esto están muy a tiempo de rectificar. Es un ejemplo preocupante. El desabasto está afectando la actividad económica, la vida cotidiana de los ciudadanos, industrias importantes para el desarrollo del país, y creo que el propio Pemex ya ha reconocido, la propia secretaria de Energía, no hubo planeación, se desestimaron las consecuencias y se aplica una medida de transporte y distribución, pues como en todo lo que estamos viendo de los años 70 para resolver un problema del siglo XXI. ¿Hay negligencia por parte del gobierno? Pues hay falta de planeación y de conocimiento, hay inexperiencia y sobre todo hay una necedad a reconocer la realidad y a rectificar. Mario Delgado. El presidente está cumpliendo su compromiso de acabar con el huachicol. Por supuesto que va a afectar a muchos intereses. Es un negocio de más de 80,000 millones de pesos al año y nadie lo ha enfrentado como lo enfrenta el presidente de la República. Se está cambiando la logística de distribución porque se están cerrando los ductos, que es donde se robaban la gasolina. Ha habido desabasto en algunos estados. Hay gasolina suficiente, ayer lo ratificó el presidente. Hay que organizar mejor la logística para que esto no ocurra. Pero a mí me llama la atención la indignación que le genera algunas consecuencias de este combate al huachicol, y nunca les indignó el tremendo robo que había hacia Pemex. Gobiernos que hicieron poco o prácticamente nada, y resulta sospechoso que ahora estén muy en contra de las consecuencias de este combate, que es, hay que decirlo, a muchos intereses. El precio de la gasolina. Desde el punto de vista Morena, para el PAN y el PRI están defendiendo huachicoleros.
Pues no necesariamente, pero sí les indignan ahora las filas, las consecuencias del combate al huachicol. No sé si lo que quieren es que se abran los ductos, que siga el robo de combustible como antes. Eso ya no se va a permitir. Se está yendo a fondo. Por supuesto que hay algunas consecuencias. Se está cambiando la logística de distribución, pero esto nos va a llevar a un mejor resultado. Se va a acabar el robo de huachicol. Ahora, en el tema del precio, que es siempre ya una de las mentiras favoritas del PAN. Primero, ellos apoyaron el gasolinazo, eso que no se nos olvide. ¿Qué prometió el presidente López Obrador? Parar los gasolinazos. Este 1 de enero, por primera vez en los 2 últimos años, no tuvimos gasolinazo. ¿Cómo se va a lograr que baje el precio de la gasolina? Cuando recuperemos la capacidad de refinación. La capacidad de refinación está en menos del 50% de lo que teníamos en 2011. Si producimos más gasolina en México, entonces va a haber la posibilidad de que un precio más barato se traslade a los consumidores. Actualmente importamos más del 75% de la gasolina que consumimos y ese fue el modelo que construyeron ellos y que falló. Y decir una cosa más, el tema del desabasto es algo más profundo, Carlos. En nuestro país no tenemos reservas. La reserva de gasolina en el país es de menos de 2 días. Esta es la consecuencia de no haber construido infraestructura que permitiera tener una reserva estratégica, incluso en materia de seguridad nacional en nuestro país. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen reservas hasta por más de 60 días. En México no hay reservas, es lo que nos dejaron, es lo que recibimos. 2 cosas rápidas. La sospecha de que sean puros estados de oposición los afectados por el desabasto. No, ahí está muy fácil. Tiene que ver con la logística de distribución, es en el Bajío, es en el centro, tiene que ver exclusivamente con una cuestión de logística. Y esto de que las imágenes o sea, no es político, ¿no? ¿Son venezolanas las imágenes? Bueno, el PAN es su cuento favorito, todo lo ve como Venezuela, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad, Carlos. Hay que combatir el huachicol con toda la fuerza, con toda la contundencia, con los resultados, sin afectar al consumidor. Estás afectando a millones de personas por combatir a algunas personas. Claro que se debe de hacer. Se debe parar el robo en los combustibles. Lo hemos dicho una y otra vez. Yo espero que ahorita hablamos de la Guardia Nacional, que es la militarización del país que propone Morena, pero ahí es donde deben de concentrarse, en evitar el huachicol, en evitar la delincuencia organizada. Por supuesto que estamos de acuerdo en eso, pero sin afectar a millones de personas, sin afectar la productividad, sin afectar el crecimiento económico. Y hay que decirlo con claridad, este gobierno en campaña ofreció disminuir el precio en las gasolinas, una y otra vez. Propusieron disminuir el IEPS, que es el impuesto especial a las gasolinas, una y otra vez. Lo propusieron y está en el canal del Congreso y está en muchos otros noticieros, a través de Rocío Nale, secretaria de Energía, disminuir no el 50% como nosotros lo propusimos, el 60% del IEPS en las gasolinas. No nos están cumpliendo. Lo que decía Mario Delgado hace un rato es, el PAN subió la gasolina. La subió el PRI y ahorita ya no hay gasolina. A ver, digamos que cuando fue el gobierno de Acción Nacional, comenzó el precio de la gasolina a incrementarse gradualmente. Hoy, lo que en ese momento Morena llamó gasolinazo, hoy se le llama el incremento en base a la inflación. Esas fueron las palabras que usó el presidente de la República. Lo real es que hay un producto más barato. Hoy los mexicanos deben saber que el petróleo, que es de donde se hace la gasolina, bajó de precio. Bajó de precio de diciembre del 2009 a diciembre, ahora el 30 de diciembre, de una forma muy considerable. Del 9 de diciembre al 30 de diciembre. Del 9 de diciembre al 30 de diciembre, de una manera muy considerable. La pregunta es, ¿por qué si bajó el precio del petróleo, no está bajando el precio de la gasolina? La respuesta es muy sencilla, porque la reforma energética que tu partido apoyó fue acompañada del desmantelamiento de nuestras refinerías. No nos podemos beneficiar de esos precios internacionales porque tenemos que importar el 75% de la gasolina. Por eso, cuando baja el precio de la gasolina, baja internacional. En el presupuesto de egresos 2019 hay 57 mil millones de pesos para empezar a recuperar las 6 refinerías que tenemos y la construcción
de dos bocas, para darle a nuestro país la suficiencia para producir nuestras gasolinas y entonces sí, que seamos menos vulnerables a los movimientos internacionales. Qué bueno que hablamos de refinerías, petróleo, porque ese es un engaño más. y le podamos trasladar a la gente Andrés un precio más barato de las gasolinas. Andrés dijo, va a bajar el precio de las gasolinas. Eso se va a cuando cumplir. termine Eso se va a la cumplir. refinería. Bueno, es otra vez darle a tole con el dedo a la gente, cuando además todos sabemos que en el mundo la tendencia es a los combustibles, ya no en base pues al petróleo, sino otro tipo de energía A ver, otra renovable. vez una muestra más. Atole con el dedo, A ver. Marco, es pensar que a la gente se le olvida que ustedes fueron cómplices del gasolinazo. Una no se les muestra olvida. más Y a la de gente que no no se hay le va a olvidar que no bajó conocimiento el de precio. cómo funcionan los mercados de cosas que son importantes y esenciales para la vida cotidiana de la industria y de las familias mexicanas. El mercado energético es un mercado internacional. Las gasolinas tienen que ver también con el mercado internacional. ¿Por qué es más caro refinar? Porque los yacimientos que teníamos se agotaron. Porque sacar petróleo cada vez es más caro y se saca petróleo más pesado, es más caro refinar. El mundo está virando hacia un modelo energético más eficiente y más limpio. Eso hacía la reforma energética. Ustedes quieren regresar a un modelo de hace 40 años que es más caro, que es ineficiente. Cuando el mundo deje de usar este tipo de energéticos, México va a seguir usando, si seguimos el modelo que ustedes quieren instrumentar, energías fósiles que están fuera de lo que el país necesita para crecer con sustentabilidad y cuidando el medio ambiente. Creo que es nuevamente volver a los 70s para resolver los temas y los retos del siglo XXI, por favor. Pensemos hacia el futuro, no pensemos hacia atrás. Lo que A están ver, diciendo hace un ese- rato sobre la ese- mesa ese- es para gasolinazos los del PRI. ¿Qué responden? Bueno, tenía una lógica de mercado y claro que tiene una afectación. Y yo también pregunto, ¿por qué no han cumplido con las ofertas de campaña? Pues no ha habido gasolinas porque no hay gasolina y sí se afectan intereses, los intereses de los ciudadanos que no pueden llevar a sus hijos al colegio porque no hay gasolina en una tercera parte de los estados, los intereses de los comercios, de la industria que no pueden transportar, los servicios, los bienes que la gente tiene que consumir. ¿Y O por sea, qué? A ver, es una eso mala está- decisión eso para es- resolver un problema Mira, Carlos, que es correcto. Eso está muy bien, Abatir el Claudia. huachicoleo, por supuesto. Mira, eso pero está no muy bien. generando problemas de abasto a la gente Pero y la- no a ver, generando Mario, un castigo a los consumidores. Eso es, a ver, castigo a los consumidores. ¿Y por qué no pensaron en eso cuando dieron el gasolinas? Eso que a las señoras ya no les alcance y a los padres de familia la gasolina para llevar a sus hijos a la escuela o el impacto que tiene. ¿Saben lo que generó el gasolinazo? Los niveles inflacionarios más altos en los últimos 10 años. Y sacaron de la canasta básica de bienestar a más de 2 millones de personas. Entre otras cosas, ahora fueron las consecuencias del gasolinazo. Se está cumpliendo, no más gasolinazos, no hubo incremento de la gasolina en este año en términos reales, como lo comprometió el presidente. Esta fue la campaña de Morena. Mira qué bueno que sigues mis videos, Marco. Porque prometió Morena que no Tiene más de 10 bajaría millones de el vistas, por precio cierto. de las gasolinas. Ah, entonces no lo viste Promet- bien, tienes que volver a revisarlo. prometió Ahí Morena acuso a tu que partido no. de ser cómplice del gasolinazo. Vuélvelo a poner Y y verás. ustedes ofrecieron una y otra vez, y hay múltiples videos de esto, de que iban a bajar el impuesto especial a las gasolinas. Te pregunto, ¿por qué no bajaron el impuesto especial a las gasolinas como lo prometieron en campaña y como lo propusieron en mi legislatura? Te voy a contestar por qué. Porque la metodología del IEPS cambió a partir del 28 de diciembre. La Secretaría de Hacienda publicó un decreto para utilizar el IEPS ahora de manera diferente. Va a ser ahora el colchón que nos va a permitir justamente que no haya gasolinazos. Si el precio internacional se va por encima, el IEPS Pero va a lo habían servir prometido, de Mario, colchón bajarle para el que no. precio. Eso va a bajar. Se va a cumplir el bajar el precio de las gasolinas. Y habían prometido bajar el IEPS. ¿Cómo lo ¿Por qué vamos no a lo lograr? bajaron? Lo vamos a lograr a partir de que aumentamos nuestra capacidad de refinación. Por eso se va a invertir Queda ya claro en un las refinerías incumplimiento que en no bajar ustedes el IEPS a las abandonaron gasolinas. en complicidad. Por eso, pero con entonces el PRI. queda claro, Mario, queda claro, Carlos, queda claro a todo México un incumplimiento de Morena. No hay ningún de no bajar incumplimiento, el no hubo IEPS a las gasolinazo gasolinas. este año Hay un y va a bajar el precio de la incumplimiento, gasolina Mario. cuando aumente la capacidad Hubo de una refinación. promesa, les guste o no, Este bajar el desastre, IEPS y no bajó. desastre de modelo energético que nos dejaron, lo estamos empezando a revertir. A ustedes les encanta el huachicol, les encanta la gasolina
importada, les encanta la destrucción de las refinerías. Hemos dicho que Eso nos va a cambiar. encanta el huachicol. Queda claro. Pues, hemos dicho que no, queremos no hicieron que nada. se combata Claro, ¿y por el qué no lo huachicol? combatieron si hace 2 meses estaban en el gobierno? Por supuesto que se combatió. Ajá, es un 60,000 fenómeno que millones. todavía necesita que lo ataquemos con Y mucho entonces mayor efectividad. Lo por que eso, estamos como lo está esperando haciendo del el presidente de la gobierno- por eso, República. Estamos Ojalá esperando del tu presidente gobierno- hubiera tenido el compromiso estamos esperando que tiene del el presidente gobierno López Obrador una estrategia de acabar con este negocio. eficiente para combatir el huachicol. No, lo que no sabemos que no es- vulnere a los consumidores, que no genere desabasto en 1/3 del país, que permita que las familias lleven a sus hijos al colegio, que permita que la industria pueda seguir trabajando y el país pueda seguir creciendo económicamente. Eso es lo que queremos. Y que ¿Sabes qué? permita- Una estrategia con planeación y con conocimiento, no una estrategia con falta de conocimiento y con falta de planeación, como ya reconoció que lo hubo el director de Pemex y la secretaria de Energía. Y también saber hasta dónde llegan los ductos del producto del robo de estos combustibles, Claro, eso porque es lo eso que va hay a ser que muy hacer. interesante, Por supuesto. Carlos. 80,000 millones de pesos, a lo mejor eran suficientes para que muchos no vieran o muchas autoridades fueran omisas. Eso se acabó. Pues si se acaba, qué bueno. Queda claro entonces que hay un incumplimiento de Morena en no bajar el precio de las gasolinas, al no bajar el IEPS. Compromiso acreditado en la legislatura que yo coordiné, la fracción de Acción Nacional, compromiso acreditado en muchos mítines y eventos de campaña. Queda claro que el IEPS no se disminuyó por las razones que ustedes quieran cuando se propuso y se ofreció en campaña. Queda claro también que el precio internacional del barril de petróleo está bajando y que al bajar el precio del barril del petróleo, en todo el mundo baja el precio de la gasolina y la pregunta es ¿por qué no baja en México el precio de la gasolina? Otra falta de compromiso. Pero a mí me gustaría que habláramos de otro tema que también nos ocupa, Carlos, que es muy importante, la Guardia Nacional, que es otro incumplimiento. En una última ronda. Andrés Manuel Morena ofreció que no se militarizaría el país. Ofrecieron en campaña de forma reiterada que regresarían los militares a los cuarteles. Y hoy vemos en su propuesta de la Guardia Nacional, a ver, diciéndolo con claridad, nosotros queremos que se combata la delincuencia organizada, el huachicol, con toda la fuerza, pero fortaleciendo las policías civiles, fortaleciendo las procuraciones de justicia, los ministerios públicos, fortaleciendo lo local y lo federal, con un mando civil y no con un mando militar, que en todo caso sea una medida por un corto plazo. Nosotros lo hemos dicho con claridad. Hoy el ejército se ocupa en las calles. Si lo sacas de algunos estados, los pones en crisis. Pero no podemos llevar a la Constitución de forma perpetua que sean el ejército los primeros respondientes. Aquí veo un incumplimiento más de Morena y de Andrés Manuel, que ofrecieron que los militares regresarían a los cuarteles y que no se militarizaría la seguridad en este país. Una última intervención, Claudia Reyes. A ver, de nueva cuenta, algo que parece una buena idea para resolver un problema, no se piensa, se quiere apresurar y se corre el riesgo de generar pues consecuencias muy negativas. ¿Queremos que el Estado tenga instituciones que puedan abatir la violencia y la inseguridad que vulneran a las familias mexicanas? Sí, pero no a costa de los derechos humanos, no a costa de militarizar el país, no a costa de vulnerar el federalismo y la soberanía de los estados. En la propuesta de Morena se plantea una militarización, se plantea crear una nueva institución a partir de mezclar elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Por cierto, corporaciones que tienen distintos objetivos y distintas místicas de formación, no sé cómo las piensan mezclar. Se plantea dejarla permanente, dejarla en la Constitución como una institución permanente, que va contrario a lo que debe ser una Guardia Nacional, que debe ser temporal, ciudadana y de carácter federal, es decir, que surja de los estados, no de la nación. Se plantea que no intervenga en su despliegue, en la decisión de su despliegue, el Congreso de la Unión,
cosa que vulnera también nuestro sistema constitucional. Se plantean atribuciones que vulneran las libertades y los derechos de los ciudadanos. Esto es un retroceso en materia de derechos humanos. Estamos dispuestos a trabajar si se atienden estas inquietudes, que no se vulneren los derechos humanos, que no sea permanente, que no se militarice el país, que sean las autoridades civiles las que tengan el control y que no se vulnere a la soberanía de los estados. Entonces trabajemos en una instancia transitoria que pueda ayudar al mismo tiempo que se establezca un compromiso de profesionalización de las instituciones civiles de policía que puedan sustituir esta intervención de una eventual Guardia Nacional. Mario Delgado. No lo puedo creer, Carlos. Tú dices incumplimiento, yo veo una gran desmemoria, cinismo y falsedad. ¿Ven lo que acaban de decir? Que están en contra de la militarización. ¿Quiénes militarizaron al país? Fíjate nada más. ¿Qué está proponiendo el presidente de la República? Diseñar desde la Constitución una Policía Nacional, que es la Guardia Nacional, con las capacidades y facultades suficientes para enfrentar la crisis de inseguridad que vive nuestro país, que es lo que más le duele a los mexicanos. En lugar de andar con la simulación, de poner a hacer al ejército tareas que no le corresponden según la Constitución, lo que dice el presidente López Obrador es: vamos a crear la Guardia Nacional precisamente para iniciar la desmilitarización. Porque una vez que exista la Guardia Nacional, que se va a encargar de la seguridad pública, entonces sí el ejército se podrá dedicar exclusivamente a las tareas que le señala la Constitución. Será una guardia formada en materia policial, con una gran preparación en derechos humanos, que su actuación estará sujeta a una ley que tendrá que aprobar el Congreso, y por primera vez estamos planteando también que quede sujeta a una ley para regular el uso de la fuerza. De manera transitoria sí se está proponiendo, pero no como permanente, que el mando esté en la Secretaría de la Defensa Nacional, por una lógica razón, que al inicio la mayor parte de sus integrantes van a ser del Ejército, de la Policía Militar, de la Policía Naval y además la Policía Federal. Entonces el mando estará los 5 primeros años bajo la Secretaría de la Defensa, pero de manera permanente. En el texto constitucional, el mando estará en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Queremos dar respuesta al problema de la inseguridad y por eso se está yendo al fondo del problema sin simulaciones. No veo ninguna propuesta por parte de la oposición. Piden más tiempo porque es muy importante analizar esto, coincido con ellos, pero hay que decirles una cosa, que el tiempo en esta materia no se mide en horas, minutos y segundos. Se miden extorsiones, muertos y desapariciones. ¿Cuántos? ¿Cuántos muertos más, les pregunto? Una última pregunta nada más de mi parte. ¿Hay algún estimado de cuándo se normalizará la situación con el desabasto de gasolina? ¿Saben ustedes en Morena? ¿Han tenido información al respecto? Ayer el presidente daba información de que se está haciendo la logística necesaria para que no haya más desabasto y podamos tomar el control de todos los ductos en el país y terminar con el huachicoleo. Les agradezco mucho que hayan venido esta mañana. Al contrario, Carlos, solo decir, fue una oferta también de campaña, regresar al ejército a los cuarteles, dicho muchas veces por el presidente. Y va a regresar cuando exista la Guardia Nacional. Cuando se aprueba también la iniciativa de ley de seguridad, el PAN con otros partidos, incluido Morena, pusimos un recurso y se cae y hoy vemos la contradicción. Y la Corte nos dio la razón. Por eso nosotros la Corte nos dio la razón. Hoy estamos proponiendo una alternativa muy concreta que corrige el fondo, policías civiles fortalecidas, ministerios públicos capacitados, profesionalizados. Lo que nosotros buscamos es que el sistema de justicia funcione, pero no es militarizando. Nos preocupan los derechos humanos. Necesitamos un mando Por eso les va tan mal en las elecciones, militar. Por tanta desmemoria, tanta falsedad, por eso les va tan mal en las elecciones. Le están fallando a su base principal que creyó en Morena y tú lo sabes. Muchas gracias por venir. Gracias, Marco Cortés del PAN. Gracias, Claudia Ruiz Massieu, la dirigente nacional del PRI. Aquí a la orden, un mes en donde ya nos acostumbraron a estos claroscuros, más oscuros que claros, falta de conocimiento, falta de planeación, falta de asimilación de la complejidad de la realidad y sabes que hay muchos retrocesos que nos preocupan. Hay que ver al futuro y no hay que seguir dividiendo al país. Mario Delgado, coordinador de Morena, gracias por venir. Está doliendo el combate al huachicol en muchos lados, ya estamos viendo. Vamos al resumen de la media.